Tengo en la línea telefónica ya a Luis Moreno, analista de datos, y vamos a platicar pues sobre este tema de la desaceleración de la transmisión de COVID-19 en Sonora, que generó que disminuyeran 2.3% los casos confirmados y 7.4% las defunciones durante la segunda semana de enero en comparación con la semana previa. Así lo informó, ya sabe, la Secretaría de Salud. Pero ¿cuál es el comportamiento actual de casos y defunciones? Vamos a hablar ya más específicamente del COVID. Luis, buenos días. Hola, buenos días, Karina. ¿Cómo andas? Mucho gusto de saludarte. Cuéntanos, justo hablábamos hace un ratito con la subsecretaria de Salud y nos platicaba ahí más o menos el comportamiento, pero tú desde los datos o análisis de datos, cuéntanos, pues actualmente cómo estamos, cómo vamos y cómo se proyecta para las próximas semanas. Bueno, en esta última semana, ya por fecha de reporte, es decir, cómo se van confirmando los casos, cómo se van anunciando, sí vemos una disminución en el número de casos confirmados. Si tomamos la suma de los casos de viernes a jueves, según las semanas anteriores, bueno, en la semana que concluyó el viernes 20 de enero, tuvimos 6.864 casos, que fue el máximo de la pandemia, y ya esta semana, es decir, lo que cierra el jueves, el día de ayer, 6.514, es decir, un poco más de 300 casos menos que la semana anterior. Esto ya refleja la tendencia que se veía diariamente respecto a lo que se confirmaba una semana antes, excepto el día de antier, el día miércoles, que tuvimos el máximo de toda la pandemia, con 1.346 el día miércoles, pero esto se salió de la tendencia que ya se tenía en la semana. Ajá. De confirmar menos, ¿no? Digo, no hay que confiarse tampoco, porque lo que también se está viendo es una disminución en las pruebas, que puede ser que la gente esté acudiendo menos, porque efectivamente hay menos enfermedad, pero la cantidad de pruebas positivas respecto a los resultados que se han ido anunciando, resultados válidos, pues también ha ido creciendo, ¿no? Entonces ya traemos un 77% esta semana de resultados positivos, según se van anunciando. Entonces, pues no hay que confiarse, no son cifras que, si bien la baja podemos hablar de manera positiva, que vamos saliendo de la ola o que ya alcanzamos el pico, pero la positividad todavía nos mantiene con reservas, ¿no? Fíjate, dábamos la nota de esta desaceleración y de pronto ayer otra vez, bueno, antier, los datos que nos daban, se rompía récord de nuevo, como 3 veces se ha roto el récord en estas últimas semanas en cuanto a esta ola, ¿no? El número de casos elevados, 1,300 y tantos era el dato que teníamos antier. Ya ayer se daba a conocer en la tarde pues un número inferior de 947 contagios. Entonces decimos, pues, ¿cuál desaceleración? Pero bueno, hay otras variables que se califican y que nos dicen ahorita cuál es la situación. Hablábamos también o aclarábamos del tema de la hospitalización o bueno, el tema también de la positividad. Nos decían 47% de las camas están ocupadas, pero son personas que no están graves, y nos decía la subsecretaria, 58 personas sí están en el área de terapia intensiva o en el tema de intubación. Sí, efectivamente, lo que se está observando ya esta última semana es este aumento en el número de hospitalizados, ¿no? Cuando se están confirmando casos, cómo van sumando la gente que está acudiendo ya a hospitalización o que está siendo internada, que como bien mencionas, a nivel general no se han superado máximos, se ha mantenido en un 55%, a veces baja a 48%, se ha mantenido ahí las últimas 3 semanas. Sin embargo, en cantidad, y eso se puede deber también a que se ha ampliado la cantidad de camas, lo cual es muy positivo, para reaccionar en caso de una demanda mayor, pero sí, la cantidad de hospitalizados, ayer tuvimos 64 hospitalizados nuevos, no que ingresaron ayer, sino que fueron confirmados con COVID, 64 personas que se fueron hospitalizadas, y esto es el máximo que hemos tenido en esta ola. O sea, de hospitalizaciones en un día. Ajá. En todo el estado. En todo el estado. Y esto, fue ha sido el máximo de esta ola, y ha ido
en crecimiento, ¿no? El promedio de los últimos 7 días ya se encuentra a un nivel similar, en cantidad similar al de la tercera ola, ¿no? A la ola de que tuvimos entre julio y agosto. Ujú. Entonces, Todavía no se supera esta cuarta ola, no supera la tercera. no, estamos ahí ya, estamos en el cerca del máximo que se alcanzó en la tercera ola en cuanto a cantidad. Entonces, pero esto nos habla lo que se esperaba, ¿no? Con el Sí, con aumento el de aumento casos de tan casos. grande. Y y la variante Omicron, Luis, que Sí, es más exactamente, contagiosa. por influencia de la variante Omicron, que la gran cantidad de casos que se presentaron en las primeras semanas de enero empezaran a impactar 2 semanas después, 3 semanas después, en el número de hospitalizaciones. Sí, que ojo, también hay un porcentaje de personas que aunque estén vacunadas, pues lamentablemente sí fallecen. Hemos visto casos y lo que sí notamos, pues es muy notable, es el tema de que a lo mejor ya no es tan grave o tan fatal el contagio del COVID. Obviamente tiene sus repercusiones, pero antes era como muerte por aquí, muerte por allá, y eso también lo dicen las estadísticas, los números. Sí, la influencia aquí de la vacunación ha sido muy importante, ¿no? Ujú. Sí se esperaba, al menos con la variante Omicron y el aumento de casos, también un aumento en los decesos. Afortunadamente se ha mantenido muy estable, aunque con un pequeño aumento en las últimas semanas. En enero eh, sobre todo, ¿no? de enero, las primas, ya mediados de enero en adelante se ha observado este aumento. Tenemos por fecha de reporte ya 3 semanas con aumento en el número de decesos, lo cual nos habla pues de esta influencia en la cantidad de casos. A final de cuentas, o afortunadamente, en cuanto a porcentaje, digo, estamos hablando de decesos, lo cual es lamentable por donde se vea, aunque Claro, sea cualquier solo uno. muerte que sea una es Aunque lamentable. sea solo uno, es lamentable, pero estamos viendo pues un porcentaje muy bajo en cuanto a la letalidad de la enfermedad ¿De qué en las últimas porcentaje? semanas. ¿Qué Estamos hablando en la porcentaje? última semana que podemos medir, es decir, si cortamos 3 semanas hacia atrás, con el jueves 6 de enero, digamos, Ujú. medidos igual de viernes a jueves, estamos hablando del 1% Ok, de, de fallecidos respecto a los casos confirmados. ok, Y pues es una bueno. tendencia que se había mantenido a la baja las últimas 2 semanas medidas, 3 semanas medidas. Entonces, sí esta gran cantidad de casos, bueno, ha bajado la letalidad de la enfermedad, ¿no? Bueno, pues está afortunadamente también de alguna manera impactando la vacunación, que por cierto sigue. Sí, Luis, exactamente. sí, dime. Perdón. Ajá, sí, la vacunación debe estar influyendo de manera muy positiva y es algo que se está viendo a nivel mundial o las estadísticas también que manejaban esta semana la Secretaría de Salud Federal en cuanto a la Ciudad de México, por ejemplo, y cómo está influyendo la vacunación, pero también el aprendizaje mismo de la ciudadanía hacia la enfermedad, La contención, ¿no? También. sí, la conciencia, ¿no? El hecho de acudir al centro de salud de manera más oportuna a atenderse también influye, ¿no? Entonces este conjunto de factores pues ha ayudado a que siga bajando la letalidad de la enfermedad. Bien. ¿Algo más que quieras compartirnos, Luis? No, pues no confiarse, no confiarse. El anunciar que va bajando o que ya llegamos a un pico y empezamos un descenso en Que el número eso de casos. pasa, ¿no? Desde, ay, pues ya no está tan fuerte, ay, está muy fuerte y no hay que salir. Y regresamos a hacer el contagiadero, ¿no? Ajá. Sí, exactamente. Entonces hay que ser conscientes de que todavía traemos números muy altos, traemos números bastante altos. Esperemos que la tendencia siga a la baja, pero para que la tendencia siga a la baja, pues tenemos que poner de nuestra parte nosotros también. Muy bien, pues yo te agradezco mucho, Luis. En tanto, te deseo bonito fin de semana y estamos en contacto. Gracias. Muchísimas gracias, Luis. No, muchas gracias a ti, Karina. Un abrazo.